Bueno, ahora sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Sé que los viernes uno llega ya con lo poquito que queda de energía, así que bueno, nuevamente gracias por acompañarnos. Como les comentaba recién, esta es una de las tantas actividades que siempre nos piden todos los años, que por favor las hagamos, y nadie mejor, la verdad, que para este tema, que como Cristina, es nuestra compañera. Así que, antes que nada, Cris, millón de gracias siempre por estar, por la buena predisposición, por el excelente material que preparás para todos nosotros, el cual después también compartís, así que muchísimas gracias siempre por esa generosidad, y como dijo también Daniel, por contestar a veces las consultas que te hacemos fuera de aire. Así que bueno, bueno, aparte de agradecerles por supuesto a todos ustedes, quiero agradecerle también a nuestro secretario general, a Pablo Flores, al adjunto Hugo Álvarez, a nuestro secretario de Finanzas, Fabián Borelo, a la secretaria de Prensa, Lorena Tianese, a mis compañeras, a Lía Herrera y a Rocío Alba. Bueno, comentarles, como siempre es una charla apto hipoacústicos, por lo que contamos con intérpretes de lengua de señas, y también con subtítulos, todo ello gracias también a la excelente trabajo y gestión que hace Jimena Caruso, nuestra representante de la Comisión Nacional de Discapacidad. Después, bueno, como siempre, por supuesto, a todos los que asistieron a la charla, contarán con el certificado de asistencia, el material también que enviamos. Algunos también me estaban preguntando si la charla que dimos ya de bienes personales ya estaba colgada para consultar. Todavía no está, pero seguramente ya el lunes esté colgada en el canal de YouTube. Lo mismo va a suceder con esta charla. Después les cuento, bueno, que el jueves tenemos la próxima jornada de diálogos tributarios, el jueves 15, y si van a andar de las vacaciones de invierno por Buenos Aires, tienen chicos, no hace falta también tener chicos, vamos a estar haciendo una salida cultural que es para la obra Matilda, es el musical, la verdad que es muy lindo, está la verdad que es súper accesible, así que si tienen esa idea de andar por Buenos Aires y quieren ya programarse alguna salidita, pueden escribirnos al mail de Cultura. Así que, como no quiero entretenerlos mucho, porque el tema realmente es largo, es importante, es interesante, antes de darle la palabra a Cris, quería leerles un poquito el currículum de Cristina. Bueno, Cristina es contadora pública de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Bosco, tienen posgrado en tributación de la UNSA y posgrado en finanzas y derecho tributario de la UB. Doctoranda en ciencias económicas con tesis en desarrollo de escritura en la Universidad de La Matanza. Tiene una diplomatura en educación a través de entornos virtuales, es directora de la especialización en procedimiento tributario, penal tributario y previsional, en la Universidad Nacional de La Matanza, directora en la especialización en impuestos, Universidad de Belgrano, profesora de grado en las carreras de la licenciatura en Administración y Contador Público del Museo Social Argentino, profesora de posgrado en Imposición a la Renta, profesora en posgrado en Procedimiento Tributario, profesora invitada en la especialización en tributación que se dicta en la Universidad Nacional del Litoral Santa Fe y en la Universidad Nacional de La Plata, especialización en Derecho Tributario y Finanzas Públicas, es profesora de la especialización en Administración y Control Público de La Pampa, profesora de rentas de la diplomatura en Gestión Impositiva en General Pico La Pampa, profesora de la Universidad Católica de La Plata, docente de cursos virtuales dictados en editoriales especializadas en Derecho Tributario, además de la publicación de videos de actualización impositiva. Disertante en cursos de la especialización en consejos profesionales en ciencias económicas, autora de diversos artículos de índole tributaria para revistas especializadas del área como RPAR, La Ley, Crónica Comercial, el Suplemento Fiscal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, tutora de tesis de grado y posgrado en Derecho Tributario. Y es autora del libro Tratamiento de las exenciones en el IVA, editorial Osma Bullati, coautora de la obra La Legislación Usual Comentada, de la editorial La Ley, capítulo sobre recursos administrativos, coordinada por la doctora Catalina García Vizcaíno, y coautora de la obra de Recursos de la Seguridad Social, editorial Osmar Bullati. Cris, si está. Recuerden también que las preguntas después las vamos a ir recopilando, vamos a ir tomando nota de las preguntas que vayan surgiendo para poder hacerlas al finalizar la exposición. Cris, Muy bien, ahora sí. muchas gracias por la presentación. Realmente para mí es
como siempre es un placer poder compartir este espacio con ustedes y tengo preparado un pequeño material que diseñé para compartir, el cual ya lo tienen nuestros compañeros en la Secretaría de Capacitación. En esta oportunidad, a ver que me deje presentar, espérenme un poquito, presentación con diapositivas desde el principio. Perfecto. Entonces, lo que ustedes están viendo en este momento es mi pantalla completa, en la cual la propuesta es un poco graficar hoy las principales novedades que podemos tener en consideración al momento de determinar impuesto a las ganancias. Y para esta oportunidad, el tema es justamente ganancias, declaración jurada determinativa, porque la declaración jurada informativa, como ustedes saben, es la transcripción del formulario 1347, el cual ya está colgado y que tenemos tiempo de procesarlo hasta el 30 de junio. ¿Quién está alcanzado hoy a presentar o está obligado a presentar declaración jurada de impuesto a las ganancias? Bueno, toda persona humana, sucesión indivisa, residente argentino, por las ganancias de fuente argentina como las rentas de fuente extranjera, pudiendo computar el concepto de impuestos análogos, es decir, el impuesto a la renta, el impuesto a los réditos, el impuesto a las utilidades que haya abonado en el exterior. Recordemos que este impuesto análogo no puede nunca generar saldo a favor en la declaración jurada. Se va a limitar a el impacto que esa renta de fuente extranjera tributa, o sea que hasta el importe de la tasa que corresponde aplicar a la renta de fuente argentina, ese es el impuesto que podré computar a través de la, digamos, compensación con impuestos análogos. ¿Quién más está obligado a presentar declaración jurada? Todo responsable inscripto en el gravamen, aunque en el año 2022 no hubiera obtenido renta. Si no presenta declaración jurada, va a tener multa automática. También está obligado a aquellas personas humanas que califican como establecimiento permanente y empresas unipersonales. Recordemos que una persona humana residente extranjera que fuera titular de un establecimiento agropecuario, minero, algún establecimiento por ejemplo, una organización, o tenga una representación en el país, ese residente extranjero tendría un establecimiento permanente que, si bien puede ser de dominio o titularidad de una persona humana, recordemos que tiene el mismo tratamiento de una empresa y tributa a la tasa del artículo 73, inciso B. Esto ustedes lo van a encontrar definido en el artículo 22 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, donde a partir de la reforma del 2018, un residente extranjero que preste servicios profesionales en la República Argentina, que demanda un periodo de 6 meses en un lapso de 12, y no me refiero a 12 años calendario, 6 meses, más de 6 meses en un lapso de 12 desde el inicio de la prestación, si es que tiene que venir a facilitar la prestación a la República Argentina, será establecimiento permanente. Lo mismo que aquellas personas que desarrollen una obra, construcción, montaje y que permanezcan en el país desde el inicio de las obras un periodo de 6 meses, se transforman en establecimientos permanentes, aunque se trate de una persona humana. Con respecto a explotaciones unipersonales, recordemos que son personas humanas que desarrollan una profesión o oficio y la complementan con una actividad comercial. Serán sujetos obligados al impuesto a las ganancias toda persona que hoy trabaje bajo relación de dependencia, sea jubilado o pensionado, tenga subsidios laborales, preste funciones públicas, sujetos del artículo 82, inciso A, B, C, y incluye a los asociados de cooperativas. Cuidado, esas personas, si tienen otras rentas aparte de las rentas del trabajo, están obligados a inscribirse en el gravamen, a excepción de aquellos que hayan ejercido la opción del monotributo.
Si eligieron la opción de monotributo, recuerden que la renta por el régimen simplificado para pequeño contribuyente se encuentra exenta, porque la ley de monotributo expresamente califica el impuesto a las ganancias como un ingreso exento. Y si hablamos de sujetos perceptores exclusivamente de renta del trabajo, como muchos de los que estamos en esta sala, bueno, en ese caso nuestras rentas del trabajo generalmente están sujetas a una retención en la fuente, es decir, al momento del pago, nuestro pagador, ya sea en nuestro caso AFIP, ya sea ANSES, ya sea algún tipo de institución, nos retenga impuesto a las ganancias. Esto lleva que al final del año se va a tener que evaluar el monto de ingresos brutos, y cuando se refiere a ingresos brutos anuales, son ingresos exentos, grabados o no alcanzados. Con lo cual, si un compañero está obteniendo rentas del trabajo, pero a su vez es responsable del monotributo, tiene que sumar a los ingresos brutos que le liquidan por 1.347, sumar la facturación, el ingreso bruto del monotributo, y si esto supera 6.600.000, están obligados a presentar declaración jurada informativa. Una cuestión a aclarar, y que para lo cual la Administración ha publicado en el ABC de preguntas y respuestas un ID, con lo cual haría vinculante al fisco y a cualquier consultante, que puede darse el caso, como el ejemplo, funcionarios del Poder Judicial que hoy tienen ingresos que están, si se quieren, excluidos de impuesto a las ganancias por la acordada 20 del año 96, donde sindicalmente también se alcanzó al resto de los empleados de Poder Judicial, y los ingresos brutos anuales superan 6.600.000, por más que tengan una renta excluida de impuesto a las ganancias, como la ley dice ingreso bruto superior, tienen obligación de presentar declaración jurada, aunque sea a título informativo. La omisión de presentar una declaración jurada informativa habilita la aplicación de multa automática, artículo 38, primero continuación, de 5.000 pesos por cada declaración omitida. También están obligados a presentar declaración de ganancias los responsables inscriptos en impuesto cedular, inscriptos ya sea por decisión unilateral del contribuyente o inscriptos de oficio, como ocurrió en el año 2018, cuando entra en vigencia el impuesto cedular, artículo 95 a 100. Al día de la fecha esto está modificado y muchos fueron dados de alta de oficio. Mientras no soliciten la baja del impuesto cedular, existe la obligación de seguir presentando la declaración jurada, aunque sea sin movimiento. Dicho esto, ¿quiénes son los sujetos obligados? ¿Sí? Yo dije que todo sujeto obligado era el que la ley de impuesto a las ganancias, en el artículo 116 y siguiente, califica como residente argentino. ¿Y cuándo una persona será residente? Primero, el nacional, el nacido en la República, el que adoptó la residencia argentina, o toda persona humana que hubiera decidido habitar suelo argentino y es de nacionalidad extranjera, pero permanece en el país con autorizaciones temporarias por 12 meses, en la medida que las alternancias en el cómputo de 12 meses no exceda 90 días, si en esos 12 meses se cumple mayor permanencia en la República Argentina, esa persona es residente argentina a partir del primer día del mes subsiguiente a haber ingresado al país, aunque no hubiera solicitado ni residencia precaria ni residencia permanente. Son residentes las sucesiones indivisas cuando el causante a la fecha del deceso ya era residente argentino. Supongamos una persona que es residente, se fue de vacaciones al exterior, fallece en el exterior, pero era residente argentino, su sucesión es residente. Y recordemos que en el monotributo, con la reforma de la 27430,
una sucesión indivisa no puede ser monotributista, con lo cual si el causante era monotributista, tiene un año para pasar al régimen general o ser excluido de oficio, o que antes del año se obtuviera declaratoria de herederos. Son residentes toda sociedad o empresa unipersonal constituida en la República Argentina, al igual que los establecimientos permanentes constituidos y radicados en la República Argentina. Estos sujetos, ¿sí?, van a ser contribuyentes, pero me pareció hasta conveniente marcar una pequeña distinción en materia de sucesiones indivisas, y creo que con un ejemplo se ve mucho mejor, porque esto es una cuestión que genera constantes polémicas y he tenido muchas preguntas de compañeros de distrito o de algunas dependencias. Tomé un ejemplo. Supongamos que una persona falleció el 23 de junio de 2022 en un accidente, no tenía ni un testamento, con lo cual él era titular de un establecimiento comercial que la familia sigue atendiéndolo, es decir, el cónyuge sigue a cargo del establecimiento y tiene 2 hijos menores de edad, de 14 y 17 años. Supongamos que hay que hacer la declaración jurada 2022. Entonces, voy a tener la declaración jurada de la persona humana que va a computar los ingresos y las deducciones que correspondan a esta persona en forma proporcional entre la persona humana y la sucesión indivisa. La persona humana presenta una declaración con ingresos entre el 1 de enero 2022 y el 23 de junio 2022, fecha del deceso. Sabemos que la sucesión indivisa es la continuadora de la persona humana. Como continuadora, y así lo define hoy el Código Civil y Comercial de la Nación, esa sucesión indivisa nace al día inmediato siguiente del deceso de la persona. Si hoy en día la capital federal, el RENAPER informa los decesos vía sistémica y la administración modifica la denominación de oficio, es decir, incorpora el nombre de la persona, sucesión indivisa. En este caso, si no se llegara a informar, con el certificado el alta es retroactiva. Con el inicio de la sucesión indivisa, se acompaña un administrador judicial que, de acuerdo al decreto reglamentario en impuesto a las ganancias, como el decreto reglamentario de la Ley de Procedimientos Fiscales, expresamente nos dicen que el administrador sería el cónyuge supérstite, el hijo mayor o un tercero. En mi ejemplo hay un cónyuge supérstite, el cual, con el inicio de la sucesión indivisa, pasa a ser titular y responsable por el 50% de las rentas y patrimonio correspondiente a la sucesión indivisa. ¿Y qué 50% nos referimos? Al 50% ganancial. El 50% ganancial más el 100% propios de la persona humana fallecida corresponderán a la sucesión indivisa. Esa distribución es automática con el deceso, a lo que les agrego que el Código Civil y Comercial de la Nación establece un derecho para el supérstite de oponerse a la incorporación dentro de la partición del establecimiento comercial, con lo cual la administración de ese establecimiento comercial sigue correspondiendo al cónyuge supérstite. Lo mismo que con la casa-habitación de ese cónyuge supérstite. Recordemos que esta sucesión indivisa, en mi ejemplo, al 31 de diciembre va a tener una declaración establecimiento cero, persona humana, y va a tener que dar de alta la otra declaración jurada con establecimiento 01, si no el sistema va a encontrar 2 veces el mismo quit y va a considerar que la segunda declaración jurada sería una rectificativa. Es más, para presentar la declaración jurada de la sucesión, hay que ingresar con el quit y clave fiscal del administrador judicial, donde el sistema habrá vinculado la quit de la sucesión indivisa con el del administrador. Esta sucesión estará vigente hasta la declaratoria. En mi ejemplo, supongamos que la declaratoria es el 4 de agosto de 2023. Bien,
a partir del 4 de agosto, cada heredero debe sumar, de acuerdo a la asignación de la declaratoria, el patrimonio que conforma el acervo hereditario, activo menos pasivo, a su patrimonio. Así estuviera impugnada la declaratoria de herederos. Y si el fisco llegara a detectar deuda antes de la partición, la determinación de oficio y la determinación de deuda se le cobra al heredero en la proporción que asigne la declaratoria. Aquí simplemente dejarles de manifiesto este artículo en el cual les expresaba, no solamente se va a oponer a la incorporación de, dentro de lo que sería la división o la partición del establecimiento comercial, sino también cuando el causante tuviera participación en sociedades anónimas, en SRL, y la administración corresponde al supérstite, al igual que la vivienda, que es ganancial y en la cual hubieran conformado su residencia habitual, bueno, se puede oponer, en cuyo caso, hasta tanto la señora sobreviva, los herederos no van a poder, digamos, disponer ni de la vivienda ni del establecimiento comercial. Por supuesto, uno plantea quién es sujeto y cuándo la renta está gravada, pero no podemos obviar que cuando yo tengo renta gravada, antes de continuar con el cálculo, tengo que determinar de las rentas que tiene la persona humana, cuáles de ellas se consideran exentas y simplemente recordarles los incisos más relevantes a partir de la declaración 2022, donde hoy tenemos que el 26H que nos dice están exentos los intereses por colocaciones en plazo fijo, caja de ahorro, cuentas especiales, el plazo fijo en moneda nacional, con o sin cláusula de ajuste, está exento. El único plazo fijo grabado es el de moneda extranjera. Sigue manteniendo la exención por la enajenación, y el concepto enajenación, recuerden, está definido en el artículo 3 de la Ley de Impuesto a las Ganancias como toda venta, toda dación en pago, permuta, aporte social, ¿sí? Entrega por disolución de sociedades, toda transferencia a título oneroso es una enajenación. Si yo enajeno títulos públicos argentinos, el resultado de esa enajenación va a estar exenta por artículo 26H, lo mismo que obligaciones negociables y títulos de deuda, o como se llama, securitización en fideicomisos financieros, pero en la medida que el título, que la obligación negociable y el fideicomiso esté colocado en oferta pública, es decir, esté incorporado en mercado de valores. Solamente recordar, el 26S mantiene exento las donaciones, herencias, legados, y como resultado no alcanzado, ¿sí?, el impuesto sobre los premios. ¿Por qué? Aquí recordemos que los beneficios de un impuesto, de un premio, una lotería, vamos a hablar de un premio de PRODE de 6, es un ingreso, tendría que exteriorizarse dentro de la declaración jurada de ganancias como un ingreso no alcanzado, y que ese premio se va a sumar también para determinar si supero 6.600.000. Otra exención que ha generado mucha polémica en los últimos tiempos son las diferencias de cambio. ¿Cuándo tengo diferencia de cambio? Cuando enajeno moneda extranjera. Esa diferencia de cambio va a ser entre el valor de ingreso al patrimonio y el valor de transferencia. La diferencia de cambio, así como las actualizaciones de créditos de cualquier naturaleza, se encuentran exentas para personas humanas, salvo que esa persona humana tenga rentas de la empresa y no tenga otro tipo de rentas, entonces queda excluido del beneficio de exención porque está obligatoriamente por artículo 105 alcanzado en el ajuste por inflación. Y la exclusión la encuentran en el artículo 108A de la Ley de Ganancias. Por otra parte, una reforma que se produjo en el año 2016 es que para las personas humanas
exclusivamente la diferencia de cambio por fuente extranjera se halla exenta desde el año 2016. Supongamos que la persona tiene rentas de primera, tercera y cuarta categoría y justifica que la adquisición de moneda extranjera la realizó con rentas de primera categoría, por más que hoy tenga rentas de tercera y él puede acreditarlos, en ese caso no va a tener una diferencia de cambio gravada con ganancias, porque solamente afecta cuando el origen de esa diferencia de cambio es de tercera categoría. El 26U, viejo artículo 20Z, o 20W, mejor dicho, 26U, nos habla de que están exenta la enajenación de acciones, certificados de acciones por residentes argentinos que tengan oferta pública. Ahí entran los CDR. Certificados de acciones, que si bien el subyacente es una acción extranjera, el artículo 26U, en uno de sus párrafos, expresamente nos cita que todos aquellos activos financieros que estén tipificados en el artículo 98 y que coticen en mercado de valores van a estar exentos. Entre ellos están los certificados de acciones, que son los famosos CDR. El rescate de cuota parte de fondos comunes de inversión colocados en oferta pública, intereses, rendimientos de enajenación de activos financieros, y ahí entran títulos, bonos, demás valores. Recuerden que el concepto de más valores está definido en el artículo 9 del decreto reglamentario, y ahí entran los cheques de pago diferido, las facturas de crédito, los warrants, todo activo financiero que no esté en el artículo 2, apartado 4, tengo que complementarlo con el artículo 9 del decreto reglamentario. Este beneficio de exención no solamente alcanza a residentes argentinos, sino a beneficiarios del exterior. El artículo 26, inciso X, me recuerda la exención para hoy rentas de la cuarta categoría, que lo voy a encontrar en el formulario 1347, que es la diferencia entre la hora extra y la hora ordinaria, pero que el empleado en relación de dependencia hubiera habilitado en días feriados, fines de semana o días inhábiles. El 26X, que se actualizó para el 2023, y donde tenemos un dictamen del Ministerio de Economía que la Administración ha tomado, amplió el concepto de bono de productividad, falla de caja, por el alcance de lo que son conceptos similares, y el importe de la renta bruta promedio para tener este beneficio de bono de productividad no debe superar para el 2022 330.000 pesos, y el límite para la deducción sobre esos 330.000 es el 40%, no deducción para considerarlo exento, es 101.025,94. Ese es el importe vigente para 2022. Y nos pareció que no quedaba de más recordar un concepto que viene del decreto reglamentario de qué debemos considerar hoy remuneración bruta promedio mensual. Remuneración bruta lo definí en la segunda viñeta, donde se incluye toda suma que se perciba en dinero o en especie, cualquiera sea la denominación y tenga o no carácter remuneratorio a los fines de la determinación del aporte. Este es el concepto de que toda renta, en efectivo o en especie, diferencia donde las empresas le pagan a algunos empleados la obra social prepaga, o le pagan parte de la escolaridad de los hijos, o le pagan un alquiler. Bueno, esos pagos en especie se computan a los efectos de la determinación del ingreso bruto promedio. Lo único que queda fuera del cálculo es el sueldo anual complementario. El artículo 26Z me dice que el sueldo anual complementario va a estar exento cuando el perceptor tenga ingresos brutos que no superen 330.000 pesos promedio. Una vez que yo definí
cuáles eran rentas exentas, una vez que definí quién debe presentar declaración jurada, mi planificación de la declaración se divide en 3 pasos. Yo ya sé cuál es la renta exenta y sé que esa renta exenta la voy a denunciar en la determinación de la justificación de las variaciones patrimoniales, más conocida como lo que llamamos usualmente determinar el monto consumido. Muy bien, necesito la renta exenta, pero también necesito conocer aquella renta excluida del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque no va a estar dentro de mi determinación, sino que se calcula separadamente, que es el impuesto cedular. Impuesto cedular que debe considerarse dentro de la renta neta como monto consumido. ¿Qué voy a declarar en monto consumido? Si pagué impuesto cedular, voy a declarar el ingreso neto de ese impuesto cedular. Y ahora vamos a analizar qué es lo que quedó hoy vigente. Segundo paso, si estamos frente a un contribuyente que obtiene renta empresaria, renta de tercera categoría, definida en el artículo 53, no solamente entran las empresas unipersonales, entran los tipos societarios que no están expresamente considerados sujetos en el artículo 73. Van a entrar como renta empresaria la renta que perciba un comisionista consignatario rematador, todo aquel profesión o oficio no expresamente incluido en el artículo 82. Entonces, en ese caso, si hablo de un sujeto que obtiene renta empresaria sujeto al ajuste por inflación, necesito calcular el ajuste por inflación antes de determinar la declaración jurada, porque el impacto del ajuste por inflación también va a tener que ser consolidado cuando hago la determinación del monto consumido, porque lo que estoy corrigiendo es patrimonio. Y tercer paso, ya tengo la renta exenta, tengo el impuesto cedular, establecí el ajuste por inflación, ya puedo determinar el impuesto a las ganancias de forma global. Y en el caso de tener renta del trabajo personal y estar sujeto a retenciones, bueno, si se diera esa circunstancia, habrá que incorporar el formulario 1347 en la determinación de la declaración jurada integral de impuesto a las ganancias. Por ello, no menor recordar que la 27430 en el 2018 modificó el concepto de ganancias en lo que es el artículo 2 y donde el artículo 2 incorporó 3 incisos más, apartándose totalmente del criterio de la teoría de la fuente. Hoy, ganancia en materia de impuesto cedular para personas humanas alcanza los resultados de la enajenación de activos financieros que han sido enumerados en esta viñeta, que es el artículo 2, inciso 4, y la característica es que, aparte de los activos financieros que podemos conocer, se incorporaron las monedas digitales a partir del 2018, y donde, como les decía, el artículo 2, apartado 4, plantea que es contribuyente de impuesto a las ganancias por estos resultados cualquier sujeto, sin importar que no sea habitualista, que no sea una renta permanente, ¿sí? Estamos hablando de, se aparta totalmente de la teoría de la fuente, ¿sí? Por lo tanto, ¿quién queda alcanzado por impuesto cedular? Toda persona humana y sucesión indivisa, ¿sí?, que obtenga renta de fuente argentina. Toda persona humana que tenga renta financiera de fuente argentina tributa a través de impuesto cedular. Y alguno de ustedes se estará preguntando, pero ¿esto es para residentes argentinos y extranjeros? Sí. ¿Por qué? Porque el residente argentino tributa a través de impuesto cedular que tiene su propia declaración jurada. Pero un residente extranjero va a tributar a la tasa que me define impuesto cedular, pero donde la base imponible la va a definir la presunción del artículo 104, inciso I, cuya base imponible será el 90% de la renta neta y sobre ese 90% le van a retener el 15% para un beneficiario del exterior. Porque
en el año 2022, cuando nos referimos a impuesto cedular que alcanzaría a personas humanas y sucesiones indivisas, quedó vigente únicamente el artículo 97 al artículo 100. El artículo 97 es el que define la, digamos, percepción de dividendos, es una renta financiera de segunda categoría. Esa percepción o ese cobro o esa asignación de dividendos implica, a partir del 2018, es renta gravada. ¿Qué dijo el legislador? Si quien percibe esa renta es una persona humana o es una sucesión indivisa, el pagador actuará como agente de retención de acuerdo al procedimiento plasmado en la Resolución General 4478 con, digamos, la disposición de retener sobre el dividendo asignado el 7%. Si estamos en presencia de un contribuyente inscripto en impuesto a las ganancias, declarará el dividendo y computará como pago a cuenta la retención del 7%. Pero si hablamos de una persona humana que no está dado de alta en impuesto a las ganancias, se le va a retener el 7% sobre dividendos con carácter de pago único y definitivo, a la cual no podemos obviar que si en un procedimiento se observa que hay ciertas erogaciones que ha hecho el beneficiario de un fideicomiso, que ha hecho un accionista, un socio gerente, un dueño de una empresa, implica, ¿sí?, la presunción absoluta de dividendo ficto calificada en el artículo 50. Esa figura de dividendo ficto, si se establece que hay una, digamos, una asignación a través del gasto, también estaría sujeta a la retención del 7%. Si no hubo retención, fiscalización la va a determinar de oficio en un procedimiento. El artículo 98 se refiere a la enajenación de activos financieros, los que no coticen en el mercado de valores. Y allí nos alcanza también que puede cotizar en mercados extrabursátiles, pero mientras no estén bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, esta renta, ¿sí?, queda alcanzado por impuesto cedular y cuando es en moneda extranjera, a la alícuota del 15%. Si es en moneda nacional, 5%. Monedas digitales expresamente tipificada a la alícuota del 15%. Con respecto a monedas digitales, les adelanto, está definida la evaluación en el artículo 67 como si fuera un título valor. Ese es el costo. Y si hoy tenemos un dictamen 2 del 2022, el cual expresamente, para bienes personales, ha definido que se los considera como bienes del país y donde decirme que son bienes del país es algo que, podríamos decir, ratifica un concepto que cuando dictamos los cursos y definimos la residencia o la fuente de la moneda extranjera, muchas veces me basé en el artículo 10 del decreto reglamentario, que es el que define fuente en el inciso D para bienes inmateriales. Esa es una definición que les puede llegar a servir y algo que también la doctrina ha estado mencionando. Recordemos que dentro del impuesto cedular también quedó alcanzada la transferencia de derechos sobre inmuebles, así como la transferencia o enajenación de inmuebles. ¿Cuándo un inmueble está gravado? Cuando hubiera ingresado a título oneroso al patrimonio del contribuyente a partir del 1 de enero 2018. ¿Por qué digo transferencia a título oneroso? Porque supongamos que cualquiera de los participantes hubiera heredado un inmueble, pero el inmueble que heredó fue adquirido en el año 2005, hoy es un bien recibido a título gratuito, con lo cual ese bien, cuando lo enajenen, va a estar alcanzado por impuesto a la transferencia inmueble a la tasa del 1,5% o del 15 por mil. Mientras que si habláramos de un inmueble adquirido como inversión en el año 2019 y yo lo vendí en 2023,
En 2023, la renta, costo menos precios de venta, va a estar alcanzado por impuesto cedular a la tasa del 15%, y el artículo 100, que es una deducción especial equivalente al mínimo no imponible, solamente se puede aplicar como pago a cuenta o deducción del artículo 98. Nada más. ¿Sí? Para los residentes argentinos que hoy hubieran obtenido renta financiera de fuente extranjera, tendrán que pagar una alícuota diferencial del 15% sobre cualquier tipo de enajenación. Esto está definido en el artículo 94, párrafo posterior a la escala. Siguiendo con impuesto cedular, recordemos, al 2022 ya estaba derogado el artículo 95, que gravó oportunamente renta financiera, como es el caso de intereses por plazo fijo en moneda extranjera. Al no tener hoy un impuesto cedular específico, esas rentas por colocaciones en plazo fijo de moneda extranjera tributan por renta general, por régimen general, renta de segunda categoría del artículo 48, y tributan a través de la tabla del 94. Las monedas digitales, simplemente, como les dije, se evalúan conforme el 67 como un título valor, están expresamente incorporadas a este artículo, y para determinar la renta, si la moneda digital ingresó después del 2018, podrá computarse, ¿sí?, contra la deducción del artículo 100, pero una cuestión no menor: el artículo 67 no se puede actualizar el valor de costo. Supónganse que como inversión recibieron, aunque sea pago en especie, 2018 monedas digitales que han conservado en su poder. El día que la enajenan es el precio de venta menos el costo, porque el 67 no está dentro de los artículos que permiten ser actualizados por IPC, y donde la enumeración la encuentran en el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Por qué es importante todo este desarrollo? Porque estos activos financieros integran el patrimonio al inicio y al cierre, que deben ser valuados conforme dispone la Resolución General 2527, y como la 2527 es de DGI, vigente hace muchísimos años, donde no existían muchos de estos activos financieros, la evaluación de ingreso al patrimonio tendrá que respetar los artículos 62 al 67 inclusive. Y la fuente, simplemente decirles que la fuente en materia de activos financieros está definida en el artículo 7 conforme la entidad emisora de ese activo financiero, más el artículo 10 del decreto reglamentario. Por ello, los certificados en los casos de ADRs, quien define la fuente es el activo subyacente. Y si yo tengo entidades bancarias argentinas, como ocurre con Banco Galicia, que haya emitido ADRs, distribuye dividendos. Y los dividendos están alcanzados por la retención de la Resolución General 4478. Dicho esto, yo ya tengo definida renta exenta, tengo definido cuáles son las rentas financieras alcanzadas por impuesto cedular, puedo determinar el gravamen. Aquí simplemente les dejo cuál es el esquema hoy de una determinación de renta para una persona humana inscripta en el gravamen, donde, como verán, más allá de la definición de las rentas brutas y sus respectivas deducciones especiales, yo tengo que considerar el ajuste por inflación de los periodos anteriores. ¿Qué periodos anteriores? Los sextos que la ley me permitía diferir hacia adelante. Pero si yo hablo de un ajuste por inflación, me dio resultado negativo en el año 2021 o me dio resultado positivo en el año 2021, no se traslada, porque así como yo tampoco puedo trasladar quebrantos producto del ajuste por inflación, ni tampoco lo puedo actualizar, el ajuste por inflación se calcula periodo por periodo.
Lo único que puedo trasladar hacia adelante son los sextos que aún me restan desde antes del 2021. Con respecto a quebranto de ejercicios anteriores, cuidado, el único quebranto a trasladar sería el quebranto general o, en el caso de tener quebrantos específicos producto de renta financiera, podré compensar ese quebranto específico con renta financiera. Eso tenemos que ser muy cautelosos porque hoy tenemos grandes disquisiciones en la tipificación de quebrantos específicos. Una vez que determiné el impacto de ajuste por inflación del periodo, quebrantos de ejercicios anteriores, deducciones generales personales, obtendré, por aplicación de la tasa del artículo 94, mi impuesto determinado. Menos las retenciones, percepciones, podremos tener un saldo a favor del contribuyente o un saldo a favor del fisco. Entonces acá, simplemente cuando hablo de rentas netas, dejarles un ejemplo de cómo hoy se determinan algunas rentas y qué debemos tener siempre presente. En materia de rentas de primera categoría, si bien me habla de la sumatoria de los ingresos brutos, recuerden que en primera categoría tenemos dos presunciones absolutas, como son la presunción por el uso de casas de recreo, veraneo o similares, es decir, yo tengo dos inmuebles y los uso en paralelo esporádicamente, uno es casa habitación, el otro genera renta presunta. También es renta presunta por ocupación las casas de recreo. Así lo use una vez en el año, siempre que haya ocupación. Si un inmueble nunca estuvo utilizado y nunca fue cedido en el año, no hay renta presunta. A esto podré restar impuestos y tasas que gravan el inmueble y como yo tengo renta presunta, también puedo computar, aunque sea proporcionalmente, los impuestos que afecten a ese inmueble que me generó renta presunta. Supongamos el caso de un departamento en la costa que se utilizó en enero, tengo una renta presunta del valor locativo en enero y podré tomar proporcionalmente enero impuesto inmobiliario y cualquier otro impuesto o tasa que se obligue en el municipio de General Pueyrredón, en mi ejemplo. Lo mismo que la amortización. En la casa de recreo podré tomar la amortización de un trimestre si solamente se usó en enero. Los intereses por créditos hipotecarios, cuidado, este interés está afectando a un crédito hipotecario de un bien que está afectado a renta. Este interés no tiene nada que ver con el interés de crédito hipotecario de casa habitación, porque el interés de crédito hipotecario de casa habitación es una deducción general. Y acá estoy calificando una deducción especial. Los intereses de compras, primas y gastos de mantenimiento. Con gastos de mantenimiento hay una posición adoptada a través de un dictamen. Cuando yo hablo de gastos de mantenimiento, solamente serían computables aquellos que se hayan generado mientras el inmueble generó renta. Si yo el inmueble lo tuve 6 meses desocupado, porque tuve que ponerlo en cómodas o ponerlo de vuelta al día para alquilar, y el inmueble esos 6 meses estuvo desocupado, no podría computar la deducción. Con lo cual, fiscalización va a verificar la fecha de la erogación y la fecha en que el inmueble generó renta. Si el inmueble en ese periodo estaba desocupado, esa deducción por mantenimiento se impugna. Sépanlo. En materia de segunda categoría, si es persona humana, tenemos específicamente impuesto cedular, pero todos aquellos activos financieros grabados que no se encuentran en el artículo 26 como exentos y que no tributan por impuesto cedular, forman parte de las rentas financieras, más allá de la alocación de cosa mueble, las rentas vitalicias, etc. Entra acá una segunda presunción, el interés presunto definido en el artículo 52 de la ley y 125, los préstamos personales. Expresamente, la ley y el decreto nos dicen que si yo hubiera realizado un préstamo y no hubiera pactado intereses, el fisco tiene la facultad de determinar una porción dentro del importe pagado
que correspondería ser calificado como interés financiero. Es una presunción absoluta y expresamente así lo define la ley, contra lo cual podré tomarme las deducciones especiales del artículo 86 para 4 categorías, del artículo 90 y cuando el contribuyente tuviera rentas vitalicias. Con respecto a cuarta categoría, cuando una persona que trabaja en relación de dependencia, jubilado, pensionado, retirado, es funcionario público o ejerce un cargo público, mejor dicho, tiene que inscribirse, y acá, cuidado. La Resolución General 4003 expresamente a mí me define y me deja a salvo que cuando el empleador, ya sea por error, omisión o por cualquier otro motivo, aunque este no fuera imputable al beneficiario de la renta, no practicare la retención de ganancias hasta fines de marzo, que es cuando cierra el 572, o hasta mayo, cuando calcula el impuesto a las ganancias definitivo anual, bueno, en ese caso, ese empleado tiene que darse de alta en impuesto a las ganancias. ¿Y esto a quién se aplica? A los jubilados pensionados cuando ANSES determina la retención de impuesto a las ganancias, suele hacer en casi la mayoría de los periodos la retención computando como deducción personal los 8 salarios mínimos vitales y móviles proporcionales a lo largo del año. ANSES no hace análisis si el jubilado tiene alta en bienes personales, si tiene otros ingresos fuera de los salariales o haberes previsionales, o si tiene otro tipo de patrimonio fuera de la casa habitación. Con lo cual, si así como ANSES hubiera algún otro organismo que esté liquidando mal o el empleador desconocía que el empleado tenía pluriempleo y el empleado no lo denunció en 572, en ese caso el empleado tiene que darse de alta en impuesto a las ganancias y tributar el gravamen. ¿Esto qué permite? Que si alguien omitió por error declarar el pluriempleo y se da de alta en impuesto a las ganancias, podría computarse todas aquellas erogaciones documentadas que estén directamente vinculadas a la renta, es decir, donde la erogación responda al principio de causalidad, un gasto necesario para mantener, obtener y conservar renta gravada. Supongamos que hubo una omisión y se da de alta en impuesto a las ganancias, a lo mucho puede haber una multa formal del artículo 39 que va entre 150 y 2.500 pesos. Porque, ¿qué pasa? Hay una fuerte corriente que hay una molestia importante para muchos de los compañeros que tienen erogaciones que responden al principio de causalidad, pero por la limitación prevista en el anexo 2 de la Resolución General 4003 del 2017, ciertas erogaciones que se llevan adelante no se pueden deducir. ¿Qué es lo que nos dice la resolución? Que podríamos solicitar el alta en impuesto a las ganancias y declarar esas erogaciones, en cuyo caso esas erogaciones luego se podrían computar como pago a cuenta, porque me va a generar saldo a favor, quizás contra bienes personales. Por ello, recuerden, si en la declaración jurada informativa surgiera un saldo a favor, hay que darse de alta en el impuesto. Pero cuidado, cuando ustedes hacen su declaración jurada informativa, recuerden que el importe de las retenciones ya las trae el sistema. Yo tengo por defecto cargado el importe de la retención y las percepciones, pero muchas veces son superiores a la retención que exterioriza el formulario 1347. Tienen que corregir, pueden borrar el importe y cargar el que dice su certificado para que la declaración jurada informativa arroje cero. Y donde muchas veces ese saldo en exceso es porque el sistema, cuando hacemos la declaración jurada, trae también retenciones de meses correspondientes al 2023, en el caso actual. Por ello, la determinación de renta de cuarta categoría
para un contribuyente inscripto, aparte de las rentas por relación de dependencia, por jubilación, pensión, por pluriempleo, tendría que incorporarse la renta gravada del primer párrafo del artículo 111, que son los llamados pagos en especie o beneficios sociales, exención de tarjetas de crédito o pago de ciertas remuneraciones en especie, porque el segundo párrafo del 111 lo deja expresamente excluido de la cuarta categoría. La renta producto de retención en 4003, las compensaciones en dinero y en especie más viáticos, que forma parte de la renta de cuarta, y a esto deducir únicamente las deducciones especiales calificadas en el artículo 86, más todas aquellas erogaciones que respondan al principio de causalidad. Por supuesto, siempre recordemos, yo soy un sujeto que puede obtener rentas de 4 categorías. Y en tercera categoría hay que evaluar si el perceptor de la renta, cuando obtiene rentas de tercera categoría, cuál es la fuente de tercera, porque el artículo 105 me define a todas estas personas como sujetos alcanzados por el mecanismo de ajuste por inflación, y donde en el año 2022, ya sea renta o quebranto, se computa al 100%. Dicho y analizado lo que serían las rentas netas, puedo analizar las deducciones que admite y que califica el sistema como deducciones generales, que ustedes conocen perfectamente porque las analizan cuando tienen que desarrollar el formulario 572 CIRADIF. Con respecto a intereses de crédito hipotecario con destino a adquisición o mejora de casa-habitación, el tope se mantuvo igual, no se ha actualizado hasta el día de la fecha, en 20.000 pesos por año. Seguros de vida y lo que modificó en la ley en el 2018, antes decía exclusivamente que el seguro cubra riesgo de muerte. Hoy digamos, amplió el seguro a que cubra riesgo de muerte, seguros mixtos con primas de ahorro, en donde la deducción para ese seguro de vida es hasta 42.921,24 para el 2022, y cuando hablo de seguro de vida, no solamente es el seguro colectivo, sino todo seguro de vida que puede estar incorporado en una tarjeta de crédito, en un préstamo bancario o en cualquier contrato de seguro que hayan llevado adelante. Los gastos de sepelio, que son distintos del seguro, el gasto de sepelio para el contribuyente y su grupo familiar no ha sido actualizado desde la salida de convertibilidad 2001, sigue siendo 996,23 por año. Con respecto al honorario por asistencia sanitaria, médica y paramédica, la deducción es el 40% del importe facturado, y hablamos de servicios, que esta es una de las grandes polémicas. Si la entidad tiene alta en el código como venta o enajenación, no van a poder computarse esa deducción. Por ejemplo, cuando les alquilan, por ejemplo, le alquilan el equipamiento para una cirugía traumatológica, o cuando ustedes compran una prótesis porque no la cubre la obra social. Si es venta, por más que se trate de servicio médico, el concepto venta no deja computarlo como una deducción por servicio de asistencia. Con respecto al alquiler con destino casa-habitación, 40% de la suma pagada, y el límite es el importe de la ganancia mínima no imponible, prevista en el artículo 30A, condición que no tenga ningún otro inmueble. Así fuera titular de un lote, de un terreno, lo limita en la deducción. Y este 40% se aplica para todos los locatarios. Es 40% por contrato. En respecto a donaciones, 5% de la ganancia neta, por eso tanto las donaciones como lo que es medicina prepaga, todo lo que tenga límite vinculado a ganancia neta, recién se puede computar, se denuncia todos los meses, pero se computa al final del año.
Con respecto a las donaciones que realicen sociedades de personas, sociedad de hecho, una sociedad colectiva, que no esté previsto en el 73, la deducción por donaciones la computa cada socio. Con respecto a amortizaciones, recuerden que si el bien amortizable, o sea, bien afectado a la actividad económica, hubiera ingresado al patrimonio a partir del 1 de enero de 2018, la ley en el artículo 93, segundo párrafo, permite actualizar la amortización por el índice de precios consumidor. Y no menor saber que cuando coexisten intereses exentos del artículo 26H, con actualización de créditos del artículo 26T, se deben compensar a los efectos del cálculo de la deducción de intereses. La obra social en prepaga, 5% de la ganancia neta, y salarios del personal en casas particulares no puede exceder el mínimo no imponible entre lo que es salario y las contribuciones, incluidas ART. El tope, 252.564,84. Gastos educativos, 40%. Gasto educativo, una deducción para hijos hasta 24 años que no tengan ingresos, y el 40% es 101.025 como deducción. Aquí simplemente dejarles las deducciones personales, que ustedes saben que estas deducciones personales reemplazan a esa limitación que tenemos de poder deducir gastos personales o gastos del contribuyente y de su grupo familiar, como sería vestimenta, ocio, recreo, etcétera, para lo cual, en materia de cargas de familia, lo único que se nos requiere, al igual que el mínimo no imponible, es una residencia de 6 meses en el año calendario. Recuerden que a partir del 2021 se pueden deducir al conviviente, es decir, al concubinato, hombre o mujer, que no tenga ingresos que en el año superen el mínimo no imponible, hijos o hijastros deducibles hasta 18 años, sin ingresos que superen el mínimo no imponible, y para que sea hijastro tiene que haber matrimonio, y para que sea hijo es hijo natural o adopción plena. Si ustedes lo tienen bajo guarda, que a veces pueden demorar años de que están bajo guarda, no lo pueden deducir como hijo. Y algo que modificó la última reforma, y esto ocurrió en 2019, fíjense que antes tenía hijo discapacitado. Yo ahora tengo hijo incapacitado para el trabajo. ¿Por qué? Porque hay personas con discapacidad que están trabajando. Entonces, salvo que se demuestre que esa persona no puede trabajar, es la única forma de deducir como hijo por tiempo indeterminado. Y por último, las deducciones especiales para establecimientos unipersonales, que es de 883.976, para nuevos profesionales o emprendedores que se consideran nuevos profesionales de acuerdo al decreto reglamentario, cuando tengan 3 años en la matrícula o 3 años desde el inicio del emprendimiento, y la deducción especial de 4,8 veces que se aplica a empleados bajo relación de dependencia, a cargos públicos o a jubilados que se apartan de la excepción de, como dijimos, tienen patrimonio que lo alcanza a bienes personales, 1.212.311. Ahora, hay 2 ideas que me parecen relevantes con respecto a la deducción de hijo o hijastro. Si uno de los progenitores cobra asignación universal, el otro progenitor podría computar el 100% de la carga de familia por hijo. Y con respecto a la deducción cuando perciben asignación de un régimen provincial, no hay tope para ninguno de los dos, con lo cual podrían computar 50% cada padre. Aquí la deducción incrementada, que se aplica únicamente a jubilados, pensionados, retirados, condición, la tienen en la segunda viñeta, que no obtengan ingresos de distinta naturaleza a cuarta, y acá encuadraría impuesto cedular. Hoy la declaración jurada, cuando ustedes la determinan, si
tienen alta en bienes personales, automáticamente le limita a las 3,8 veces el mínimo no imponible. Hasta el año pasado se ponía que era jubilado y tomaba 8 veces el salario mínimo vital y móvil. Esto solamente es para personas que paguen bienes personales cuando la vivienda única, la casa habitación, supera la evaluación de bienes personales, que creo que en la última etapa era cerca de 11 millones de pesos. Pero puede darse el caso. Puede ser que un jubilado tenga que pagar bienes personales por la casa habitación, porque de acuerdo a la evaluación supera el mínimo. Bueno, el sistema no les va a permitir tomarse estas 8 veces la suma del salario mínimo garantizado. Con lo cual, habrá que, antes de presentar la declaración jurada, hacer la consulta de cómo saltan el problema. Este dato es una gráfica que armé que me parece que puede servirles de cómo tomo el pago a cuenta. Esta gráfica la propuse cuando hicimos el curso de 572 CIRADIF, donde, de acuerdo a la erogación, si supere o no los $300, yo tengo no solamente la percepción del 45%, sino tengo una percepción adicional del 25%. Y de acuerdo a los códigos de la resolución 4815, el 25% por la imputación que hacía el agente de percepción es aplicable únicamente a bienes personales. Si no tienen bienes personales, podían solicitar sistémicamente la devolución. Lo mismo que impuesto al débito y crédito bancario. Si se trata de una persona que tiene certificado vigente como pyme, micro y pequeña empresa, puede computar el 100% del impuesto al débito y crédito bancario. Si hablamos de otras empresas, de otras pymes, 60% cuando son medianas, y cuando hablamos de contribuyentes del régimen general, como cualquiera de los que podemos estar en la sala, que no seamos pyme, la ley habilita a través del decreto 409 que podríamos computar el 33%, ¿sí?, como pago a cuenta de impuesto a las ganancias, incluida en los anticipos. Esta pantalla la dejé igual por respeto, que yo ya les pasé el material, porque hoy se publicó la Resolución General 5367 y donde los vencimientos que comenzaban el 12 de junio se prorrogaron al 22 de junio, pago 23, al 23 de junio, pago 24 y al 26 de junio, pago 28 de junio. ¿Sí? Así está la Resolución General 5367. Lo único que se mantiene igual son las informativas que vencen el 30 de junio. Si ustedes estuvieron haciendo alguna declaración jurada hoy, ya están impactados los vencimientos actualizados por la Resolución 5367. El vencimiento de la declaración cedular es mucho más adelante. Lo llamativo es que yo, para calcular mi declaración determinativa, necesito conocer cedular, porque impacta en el monto consumido, pero la declaración jurada vence a posteriori. ¿Y cómo puedo pagar si tengo que pagar declaración jurada? Bueno, está vigente esta Resolución General del 2023, que reemplazó a la Resolución General 4057 y que, de acuerdo al CIPER, a mi calificación CIPER, será la cantidad de cuotas que me van a asignar. Esto que ustedes ven es contribuyente régimen general. Si yo hablo de pyme, la pyme puede ser pago a cuenta 25% y hasta en una calificación tramo 1 de CIPER, 6 cuotas. Pero para el contribuyente, los que estamos en la sala y nos dé a pagar ganancias, porque me olvidé declarar pluriempleo en el ejemplo y hago el plan de pagos, yo voy a tener 35% y la diferencia hasta en 3 cuotas si estoy en el perfil de cumplimiento 1, categorías A, B y C, podría perfectamente tener 3 cuotas. Si caí en el tramo de cumplimiento 2, voy a tener 2 cuotas.
Muchas gracias. Genial, qué espectacular, qué completo todo, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Pasamos a las preguntas, que vi que hay unas cuantas, ¿te parece? Sí, perfecto. Ro, ¿estás Bueno, ahí con la... ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Bueno, Rocío? ¿qué tal? Empezamos con las preguntas, ¿eh? Hay bastantes hoy. ¿Cómo se evalúan los inmuebles para los herederos en impuesto a las ganancias? Mira, la evaluación, de acuerdo a la ley, en el artículo 4 y 7 del decreto reglamentario, nos dicen que tendría que tomar la evaluación última que tuvo para el causante. Si ese causante no definió una evaluación, tendremos que tomar el valor en plaza, es decir, el valor que tiene a los efectos de impuestos catastrales ese inmueble. Sería el valor de ingreso al patrimonio. Si en la declaratoria de herederos no está especificado el porcentaje de los bienes que corresponden a cada heredero, ¿tengo que esperar hasta la cuenta particionaria para incorporar el bien en la declaración jurada? No. Ahí, cuando ocurre eso, se solicita al juez. El juez lo definirá a través de algún perito, cómo se va a asignar. Tiene que definirse los porcentajes o asignación de cada bien. Porque hay veces que no se definen porcentajes, sino que en la misma declaratoria el fisco también necesita saber cuáles son los bienes que se asignan a cada persona. Un ejemplo, la causa Rubén Manubens, se asignaron propiedades a la persona y hubo disidencia con los otros herederos que impugnaron la declaratoria. El señor Manubens entendía que como no podía disponer del patrimonio, no debía declararlo en bienes personales. A lo que el fisco, aplicando la literalidad de la norma, le dijo: señor, usted ya los tiene asignados, debe incorporarlos. Apeló al tribunal y el tribunal falló a favor del fisco. Para que tengas una idea. Bueno, muy bien. ¿Cómo se, entonces, un plazo fijo UVA está exento? Sí, este año sí. El plazo fijo en moneda nacional con cláusula de ajuste está exento. ¿Por qué? Porque si vos vas a la ley, derogaron, sacaron la aclaración que tenía por años el artículo 26, donde cuando había cláusula de ajuste era una exclusión de exención. Hoy ya no la tienen más. Solamente cuando el plazo fijo es en dólares queda excluido de la exención. Perfecto. Si una persona es empleado durante enero y febrero, habiendo sufrido retenciones de parte de la patronal, quien le entrega la liquidación final del impuesto a las ganancias año 2022, luego percibe su jubilación, nunca superando los importes RIPTE, ¿es correcto para estos periodos en los que ya no está alcanzado computar la deducción especial incrementada a los fines de que solo quede grabado los meses en los que fue empleado y que ya tiene las retenciones sufridas? O caso contrario, computar como ingresos exentos en el cuadro de justificación patrimonial el importe percibido por su jubilación. Primero, una aclaración. Tanto los sueldos como la jubilación son renta gravada. Por otra parte, cuando vos haces tu liquidación al cierre 2022, si bien enero y febrero tuviste salario, enero y febrero como la jubilación anual, todo es una renta gravada de la cuarta categoría. Lo que vas a evaluar es, con el cierre del periodo fiscal, es determinar primero las deducciones personales, la cual te va a corresponder mínimo no imponible, deducción por cargas de familia y deducción especial. La diferencia es que si no tenés alta en bienes personales y solamente obtenés renta por jubilación, lo que podés hacer es optar por tomar 8 veces el salario mínimo vital y móvil, que es el que dejé colgado en planilla. Muy bien.
Otra pregunta. Entonces, si enajeno un inmueble recibido por herencia en el año 2023, ¿estaría grabado la tasa del 15? Vuelvo a insistir, cuando es inmuebles, lo primero que tenés que mirar es cuándo ingresó al patrimonio el inmueble. Si el inmueble lo adquiriste vos, lo compraste después del 2018, sí. Si el inmueble lo recibiste por herencia en 2022, ese inmueble ingresó a tu patrimonio a título gratuito, con lo cual, cuando lo enajenes, quedará alcanzado por impuesto a la transferencia inmueble. Perfecto. Otra pregunta. ¿El resultado de la venta de los fondos FIMA de activos nacionales está grabado en el impuesto cedular? El resultado de la venta De los fondos FIMA de activos nacionales, ¿está grabado en el impuesto cedular? Y si estos fondos, estos fondos creo que son, corregime, un fondo común de inversión. Si es un fondo común de inversión o es un fideicomiso financiero, vos para definir si está exento o grabado en ganancias, hay que saber si estos cotizan en mercado de valores. Si cotiza en mercado de valores, está exento. Bueno, muy bien. ¿Un profesional que presta servicios debe declarar sus ingresos por cuarta categoría o tercera como empresa unipersonal? No. Un profesional que presta servicios, y esto ya lo define la causa Ramos Jaime y lo define el artículo 126 del decreto reglamentario, siempre que tengo servicios profesionales es cuarta categoría. Para que liquide tercera, el servicio profesional se tendría que complementar con una actividad comercial. Los ejemplos que a mí me parecen más gráficos serían un veterinario que tuviera un local comercial con venta de, aparte de atención veterinaria, venta de productos. O el farmacéutico que para desarrollar su profesión requiere de un establecimiento para enajenar medicamentos. Son los casos específicos, pero un profesional, mientras no haga venta de un producto, toda prestación no deja de ser un servicio, y donde la entrega, como ocurre, por ejemplo, con un radiólogo, o la entrega, como ocurre con un fisioterapeuta, es el soporte material de una prestación. Pasa con los ópticos, que son auxiliares de la medicina, y lo que hacen es vender anteojos. El problema de los ópticos es que el alta de la actividad económica es venta, porque no solamente elaboran anteojos recetados, sino otro tipo de insumos y anteojos de sol que no necesariamente son recetados. Perfecto. El aplicativo no prevé el traslado de saldos a favor de un periodo a otro, o sea que los saldos a favor de periodos anteriores no son trasladables. Sí, sí, hay que cargarlos a mano, sí, sí, sí. A ver, el único saldo que vos no podrías trasladar es si me decís, el periodo 2021 apliqué ajuste por inflación impositivo y el ajuste por inflación impositivo me arrojó un quebranto, y ese quebranto de un periodo a otro no lo trasladás. Lo único que trasladás en ajuste por inflación, recuerden que son los sextos de que no me pude computar antes, nada más. Bárbaro, vamos con otra pregunta. Las jubilaciones que perciben los jueces, que cuando estaban en actividad habían entrado antes del año 2017, ¿están exentas de ganancias? En realidad yo no diría exentas, están excluidas. Las remuneraciones de los jueces y magistrados estuvieron exentos hasta 1997. Luego, cuando se deroga la exención del artículo 20 en aquel momento, se publica una acordada de la Corte 20 del año 96 que los excluye de retenciones apoyándose en un principio constitucional. Pero no están exentos, están excluidos. Bárbaro.
Los beneficios que se generan por tenencias en billeteras virtuales, ¿por qué categoría deberían declararse? Es que en realidad ahí tenés un resultado por tenencia, no es un resultado grabado. La billetera a vos te va a generar resultado cuando haya transferencia, cuando haya una cesión, un pago. Si vos no transferís el contenido de tu billetera, no hay resultado. Otra pregunta. ¿La renta presunta por valor locativo corresponde únicamente a los meses que la vivienda de recreo o veraneo se hubiese ocupado? Perfecto, así es lo que dice la ley, por periodo de ocupación. Por ello, si lo liquida el contribuyente, tiene derecho a decir, lo usé 15 días, lo usé una semana, lo facilité Semana Santa, porque si el fisco es quien lo va a determinar de oficio, el inspector no sabe el tiempo de ocupación y desde el momento que se pueda demostrar ocupación, le va a calcular el mes entero. Muy bien. ¿Dónde se declara la percepción de bienes personales por compra de dólares de las tarjetas de crédito? Es que la percepción de dólares, ¿sí?, es un pago a cuenta, o sea que primero hay que calcular el impuesto. Una vez que tenés el impuesto determinado, ahí restás como pago a cuenta la percepción de las tarjetas de crédito. Salvo que vos seas un empleado bajo relación de dependencia, va a estar ya incorporado dentro de lo que sería la liquidación del formulario 1347. Pero si sos un responsable inscripto y no denunciaste en 572 ese pago a cuenta, va junto con los anticipos. Bárbaro. ¿Cómo exteriorizan y pagan el impuesto los integrantes de las sociedades del capítulo cuarto? Sí, son las llamadas sociedades atípicas o que usualmente seguimos llamándolas por defecto sociedades de hecho. Esa sociedad irregular, como se llamaba originalmente en la ley 19.550, quien determina el resultado sería el contador de la sociedad, porque la sociedad de hecho, dependiendo del tipo de actividad, es sujeto de IVA. Entonces, el contador debe calcular en función de los ingresos mensuales, los va a anualizar y determina el resultado a través de un balance, como si fuera una sociedad comercial anónima, SRL, determina el balance impositivo, luego debe informar en la proporción que participa el socio, cuánto es renta y cuál es la porción de ajuste por inflación que impacta en esa sociedad. Y lo que diríamos, vamos a tomar un ejemplo, una sociedad atípica de 3 socios. Entonces, la renta neta de la sociedad se va a distribuir en un 33.33% a cada socio. ¿Qué es lo que el socio informa? La renta neta distribuida que liquidó la sociedad. Y donde también el socio se lleva la porción de ajuste por inflación, positivo o negativo. Muy bien, vamos con otra. Estuve armando mi declaración jurada por el régimen simplificada. Llego perfecto al impuesto determinado, pero la determinación del saldo, un segundito, la determinación del saldo me da a mi favor y no logro depurar las retenciones para que me dé cero. ¿Sugiere algún procedimiento práctico para llegar a ese saldo cero? Mira, yo lo que hago cuando armo las declaraciones juradas de algunos compañeros, que generalmente en capacitación somos 2 o 3 que liquidamos para todo el área, lo que suelo hacer es transfiero la información de la declaración jurada del 1347 y vas punteando que te den los mismos importes de las deducciones, de los ingresos, de las deducciones personales. Cuando llegas al impuesto determinado, lo que suelo hacer es, el impuesto determinado me coincide con el 1347, tomo la retención que me dice la liquidación final. ¿Por qué? Porque si vos querés hacerlo puntualmente, no siempre están ordenadas todas las retenciones a lo largo del mes y se empiezan a mezclar. Entonces, te digo, por lo más sano,
tenés la 1347, la administración te retuvo 100% de impuesto a las ganancias, va a aparecer allí la retención total. Muy bien. Un jubilado con alta en bienes personales, ¿qué deducción específica puede tomar? Sí, y acá es donde viene el conflicto. Si el jubilado tiene alta en bienes personales, pero lo único que declara en bienes es la casa habitación, es el saldo de tu caja de ahorro donde percibís la jubilación, son la presunción de lo que sería la presunción de bienes del hogar, vos podrías tomar, en vez de mínimo no imponible y deducción especial, tomás en reemplazo las 8 veces. Pero si tenés alta en bienes personales, por otros bienes, tenés activos financieros, tenés 2 o 3 inmuebles, tenés, por ejemplo, tenés 2 autos, bueno, la ley dice que cuando tengo otro patrimonio, me quedo anclado en mínimo no imponible y la deducción especial de 4,8 veces o 3,8 veces el mínimo no imponible. Bueno, vamos con otra. Los fondos comunes de inversión son expuestos en el cuadro de bienes al valor de la inversión y la variación de la cuota parte recién se declara como ingreso exento cuando se rescata. Claro, mientras no la rescate forma parte del patrimonio y como mientras forme parte del patrimonio acordate que no vas modificando la evaluación, es decir, eso es lo que viene en la naturaleza de la 2527, se mantienen a valor histórico. Por eso en 2527 el inmueble se queda al valor de ingreso al patrimonio, ni lo amortizás, se mantiene literal. Vos recién vas a tocar cualquier activo del patrimonio cuando lo realices. Muy bien. Si no paga bienes personales porque no llega al monto deducible, significa que solo debe presentar la declaración jurada informativa, ¿no? Y en la medida que tu declaración jurada informativa esté totalmente exteriorizado en la renta de cuarta categoría, sí. La informativa reemplazaría a darte de alta en el impuesto. Solamente te das de alta si tuvieras otras rentas o si hubieras omitido exteriorizar alguna renta al empleador. El índice IPC al 31/12 del periodo 2022, ¿se saca del INDEC o del Banco Central? No, del INDEC, pero igualmente yo te recomiendo ir a la página de AFIP porque en AFIP están publicados todos los índices para evitar cualquier tipo de error. A ver, hay dependencias que inscriben de oficio en ganancias a las sociedades del capítulo cuarto, ¿eso está bien? Y si, a ver, puede darse de que si vos desarrollás una actividad económica y no pediste el alta, se presuma que sos sociedad de hecho, sociedad atípica de la sección cuarta. Siempre hubo declaraciones de oficio. Es, si me permitís, hasta extraño, salvo que haya sido sometido a un proceso de fiscalización y se haya determinado que son un grupo de personas que trabajan en forma mancomunada y prestan servicios y comparten cartera de clientes, comparten espacio físico. Es una cuestión de hecho y prueba. O sea, el alta te la pueden llegar a dar, pero necesitaría más información para poder ratificarte esa respuesta. ¿Se puede cargar en la declaración jurada de ganancias para el periodo 2022 una percepción si esta no fue ingresada en el CIRADID? Sí, pero ahí ¿qué te va a pasar? Te tenés que dar de alta en impuesto a las ganancias si la querés computar. Si vos no la incorporaste en el CIRADID, mi recomendación sería que pidas devolución a través del procedimiento informático, porque ya la perdiste. Si en el sistema mis retenciones percepciones
Tengo una nota de crédito emitida en el 2023, la cual corresponde a una percepción cuya factura es del 2022, ingresada en el CIRADIC formulario 572 para el 2022. ¿La tengo que declarar en el 22 o en el 23? Para mí, esto va a impactar en el 23, con lo cual te va a generar un ajuste, que tendrías que ver la forma o hablar con mesa de ayuda, cómo justificás esta nota de crédito que anula una percepción del 22, porque esto no deja de ir por el criterio de lo percibido. Con respecto a un empleado en relación de dependencia, ¿qué tan amplia es la deducción de gastos realizados por la adquisición de indumentaria o equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo? Por ejemplo, adquisición de una notebook por el empleado para realizar su actividad diaria. ¿Puede considerarse? No, eso lo hemos hablado en varias jornadas que a través de la mesa hemos desarrollado, donde ningún funcionario, estoy hablando de funcionarios de AFIP, no hemos ejercido el derecho por teletrabajo. No confundir home office, que es trabajo en el hogar, con teletrabajo. Si quien consulta es un empleado de una firma distinta de AFIP y suscribió y en el expediente laboral él acredita su condición de teletrabajo, la ley de teletrabajo habilita al cómputo de determinadas erogaciones como Internet. Pero el tema de ropa de trabajo, el decreto reglamentario específicamente reconoce como tal borcegos, overoles, es decir, no estamos hablando de indumentaria. Y para aquellos que hubieran comprado computadoras, sillas, no es equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo. Y si quien lo consulta es alguien de AFIP, si fuera equipamiento en lugar de trabajo, tendría que haber informado a AFIP y hubiera estado inventariado. La devolución de retenciones de ganancias que cobramos en el 2023, ¿se incluye en la liquidación del 2022? Si ya lo percibiste, sí. Cuando lo percibís porque va a formar parte de tu consumo. Entonces, así sea una declaración informativa, tiene determinados campos para incorporar renta exenta o no alcanzada. Ahí va la renta que obtengas por monotributo, la renta bruta, y ahí irían las rentas exentas. Ahora, si vos recibís una devolución durante 2022, también la incorporás en la informativa y en la determinativa en el monto consumido. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, había una pregunta de Damián que me preguntaba si íbamos a ver las justificaciones patrimoniales y el consumido. No traje ninguna pantalla para mostrarles. Les puedo indicar que el monto consumido en realidad es un cálculo aritmético en el cual lo más relevante es el ajuste de cada una de las partidas. Por ejemplo, si yo tengo que armar mi monto consumido, este surge de una ecuación matemática donde se calcula el patrimonio neto al inicio más el resultado del ejercicio, que puede ser positivo, más menos resultado del ejercicio, más o menos los ajustes, menos patrimonio neto al cierre. El problema de los ajustes en justificaciones patrimoniales es justamente el hecho de que todas aquellas incorporaciones como renta presunta que mencioné se tendría que ajustar restándose dentro de lo que es la justificación patrimonial como un ajuste negativo. Todas aquellas erogaciones que yo realicé y que no pude computar en la declaración jurada de ganancias, las tendría que justificar como un ajuste negativo dentro del monto consumido. Yo tendría que poder compensar esos intereses presuntos neteándolos del resultado dentro del ajuste de las variaciones, porque las variaciones patrimoniales no es más que un balance financiero donde se refleja la capacidad contributiva de ese contribuyente, valga la redundancia, y donde, además, algo que muchas veces los contribuyentes omiten es declarar como crédito
todo el pago de anticipos que se hubiera incorporado y pagado a lo largo del periodo, que recién va a computar en el periodo 2023. Anticipos, retenciones, percepciones sufridas durante 22, es un crédito. Ese crédito está impactando, habría que exteriorizarse. Bueno, esos son a veces olvidos que yo lo he visto en épocas de fiscalización, donde calculan el monto consumido por diferencia y no tienen papel de trabajo. Es más, si ustedes recuerdan el formulario de la declaración jurada, yo allí puse el ajuste por inflación. El ajuste por inflación es un cálculo matemático que es medir el impacto de la inflación dentro de mi patrimonio, y ese ajuste, ya sea estático o dinámico, es un ajuste que no refleja una actividad económica. Por lo tanto, ese ajuste por inflación, sea positivo o negativo, también hay que corregirlo dentro de los ajustes en la determinación del consumido. Acá tenemos otra pregunta. En justificaciones patrimoniales, impuestos no deducibles del periodo anterior, ¿se incluye bienes personales? No deducibles del periodo anterior, sí, porque lo pagaste. Vuelvo a insistir, la justificación es financiera. Ahí vos no te preocupás si es deducible o no deducible, o si es prohibido o no. Hubo salida, lo tenés dentro de tu papel de trabajo, lo tenés documentado, lo reflejás, porque en realidad no es dinero que te quedó para inversión o ahorro, es dinero que tuviste que erogar. Entonces, es la justificación patrimonial, tiene que ser lo más finita posible y te va a dar a ciencia cierta cuál realmente es tu monto consumido. ¿Tengo que declarar como crédito los anticipos en bienes personales? No, en bienes no. Los anticipos de bienes personales que vos hubieras pagado de enero a diciembre, o sea, empezás a pagar en agosto, en octubre y en diciembre, tenés 3 anticipos. Esos 3 anticipos son pago a cuenta de la declaración jurada, pero por el criterio de lo percibido que se aplica en cuarta, ese de enero es pago a cuenta que lo vas a impactar en 2023. Entonces, a los efectos financieros, es un crédito contra el fisco. Por eso se declara como un crédito patrimonial. Y así se va a ir ajustando año a año. Eso es un ajuste que mañana fiscalización puede llevar adelante, y si te altera el monto consumido, podés tener un ajuste por incremento patrimonial no justificado, del 18F. En el régimen simplificado, ¿dónde se declaran los intereses ganados por plazos fijos? Como renta exenta. Hay en ese campo que dice renta exenta o no alcanzada. Hay un campo específico. ¿Cuál será la diferencia en las retenciones de ganancias que ocurrirá por la liquidación de ANSES para un jubilado, que comentaba antes? A ver, ¿me volvés a repetir? ¿Cuál será la diferencia en las retenciones de ganancias que ocurrirá por las liquidaciones de ANSES para un jubilado? Ah, ¿qué retenciones me refería? Que ANSES, cuando hace la retención mensual, si tenés la suerte de ser un jubilado con una renta que supere los mínimos que nos dice la ley, lo cual te bendigo si te toca eso, bueno, en ese caso ANSES, cuando calcula la retención, dice que toma proporcionalmente mínimo no imponible, proporcionalmente a los 12 meses, deducción especial. ¿Qué hace? Si sos jubilado, toma directamente el monto de los 8 salarios mínimos vitales y móviles, y lo que hace es lo divide por 2 y lo va proporcionando. ¿Qué pasa? Si vos tenés impuesto cedular, si vos tenés 4 automóviles y 3 casas, no te podría tomar esas 8 veces. Entonces, te está haciendo retenciones en menos. Y vos mañana haces una informativa creyendo que es correcto y está mal calculado. Por eso la 4003 lo expresa como diciendo que sea responsabilidad del empleador la imputabilidad. Si mañana fiscalización viene y calcula tu ganancia y dice usted no puede nunca haber obtenido esta renta o este impuesto determinado, fiscalización o verificación te va a determinar la diferencia, y si bien la omisión no es imputable a vos, tu silencio habilita una omisión por culpa. Muy bien, muchas gracias.
Si recibo una indemnización por un accidente de trabajo en el régimen simplificado, ¿lo declaro en el rubro como exenta monotributo? ¿Como renta exenta monotributo? El monotributo sí, porque si vos vas a la ley de monotributo, expresamente dice que impuesto a las ganancias como impuesto al valor agregado están exentos. Muy bien. Los gastos de Netflix, ¿dónde se exponen en la justificación patrimonial? En realidad en Netflix vos tenés una percepción a lo cual te podrías computar como ajuste. En Netflix va a ser un gasto personal. Netflix va a quedar cubierto por el artículo 30 de la ley, donde esas deducciones te permiten computar los gastos personales. Netflix sería consumido. Si lo que vos querés es dejar reflejado la percepción que te cobra la entidad bancaria, lo tendrías que marcar como un ajuste separando del consumido el impuesto que pagás vía percepción de IVA en la tarjeta de crédito o en la cuenta bancaria. Bueno, hasta aquí todas las preguntas. Excelente. Excelente voz, Cris. Maravilloso. Es un ping-pong. Saltamos de una cosa a la otra. No hay respiro, ¿eh? No, es maravilloso. Es como dice Daniel, es casi como hablar con Dios. Impecable, impecable como siempre. Mirá Muchas gracias, tu Daniel, fan. muchas Mirá gracias. tu fan. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cris, espectacular. No tengo palabras, la verdad, el material es excelente. Las consultas que te hacen realmente demuestran cómo te están prestando todos atención y lo interesante que haces las charlas y lo dinámica. Brota en vos la pedagogía para explicar las cosas. Así que muchísimas gracias.